Torrejoncillo es una de las localidades con mayor tradición artesana en la provincia de Cáceres. Situada al sur del río Alagón, en la comarca de Coria, su artesanía abarca los paños y telares, los zapatos, el bordado de los pañuelos de gajo y, sobre todo, las afamadas tinajas de Torrejoncillo. La familia Moreno es la heredera de una tradición que sus integrantes remontan a la época en que los judíos habitaban las tierras extremeñas. Ese tronco común de cacharreros se ha ido ramificando en hijos y nietos hasta consolidar una estirpe de alfareros, con los que vamos a conocer el proceso de elaboración de una tinaja. De la pella de barro, Antonio moldea el jondón, el soporte del denominado tiesto de la tinaja. Voy a hacer el inicio de la tinaja, que en sí es el tiesto, que es la base de la tinaja, lo que normalmente hacemos aquí en el pueblo, vamos. Sobre la pieza del torno, el tinajero esparce arena para que el tiesto pueda despegarse con facilidad al terminar la elaboración. El barro debe estar blando y manejable, de ahí que lo golpee con fuerza antes de extraer el que sobra en la base y dejar la superficie lista para comenzar a elevar el tiesto de la tinaja. Cada una de las tiras de barro que Antonio moldea en capas sucesivas recibe el nombre de camino. Le rebajamos un poquito el primer camino y lo afinamos algo por fuera. Vamos enlazando el segundo en el primero. Lo revestimos por dentro y reforzándolo a la vez para unir el primero con el segundo. Aquí volvemos a enlazar el segundo con el tercero para darle un poquito más de consistencia a la hora de estirar la pieza. La pieza tiene que quedar lo más igualada posible antes de empezar a estirarla, con el fin de ganar la altura de la tinaja. Al mismo tiempo que la vamos subiendo, la vamos abriendo, la vamos enganchando para ir dándole forma a lo que es en sí el tiesto o la base de la tinaja. El refinado de la tinaja consiste en quitar las marcas de los dedos, bien con un trozo de caña o bien frotando con un trapo, hasta dejar la parte externa del tiesto suave y lisa. Bueno. Una vez que el barro se ha secado, otro alfarero continúa con la alzada de la tinaja en lo que denominan echarle al tiesto. Estamos echándole unos empalmes por dentro y por fuera para que el camino que hemos echado tenga más fuerza y no se despegue. Los tinajeros llaman pega-uvas a estos empalmes, que usan para ensamblar por dentro y por fuera los caminos de barro. Eso está terminado de momento. Ahora vamos a empezar a labrarlo. El labrarla es alisarla, para que quede un poco más perfecta, para después, como veremos posteriormente, le daremos con una paleta de madera para alisarla. La pieza labrada debe reposar varias horas hasta que el barro se endurece. Cuando la tinaja ya se ha oreado, Antonio da paso al paleteado, que consiste en golpear las paredes de la tinaja con una pala de madera a fin de alisar y acondicionar el barro. Esto solamente para pegar. Es el momento de perforar la tornera o jeta, que situada en la parte inferior del tiesto sirve para acomodar la espita que regulará la salida del vino. Vamos a cerrar la tinaja echándole la capilla y luego ya solo quedará la boca.
Y ahora lo que estamos formando es la capilla. La parte de arriba, que es la cúpula, para luego ya sobre ella directamente echar la boca. La tinaja sigue elevándose camino a camino, labrándose en el recorrido. Bueno, ahora la estamos labrando, quitándole el barro que sobra y a la vez pues alisándola un poquito. Bueno, pues la mojamos para que quede un poquito más rematadina por arriba. Y con esto ya hasta mañana que coja un poquito de dureza para que pueda aguantar el peso de la boca. Bueno, ya está secándose durante un día y ahora ya se está paleteando para poder echarle la boca. Bueno, ya está terminada de paletear y ahora le vamos a cortar un trozo para que la boca quede centrada. Ya está lista para echarle la boca. La boca es la abertura superior de la tinaja. El modo de elaborarla es una combinación de caminos y pegaúvas, semejantes a los dispuestos desde el tiesto, excepto el último de todos. Por su grosor y por su forma, el camino que remata el borde de la boca recibe el nombre de churro. Rafael lo dispone remozando el contorno superior para dar consistencia a una de las partes más sufridas de la tinaja. Ahora vamos a hacer la gargantilla. La gargantilla forma parte de los adornos finales de la tinaja, que se caracteriza por una cierta austeridad en los dibujos, dada su funcionalidad. Rafael moja el barro y lo refrota con un trapo de badana para dejar la superficie alisada y lista para decorarla. Los dedos de la mano y el trozo de caña son los útiles en la ornamentación. Un cordón circundante sobre la estrella de David, presencia simbólica que los Moreno han conservado en su alfarería como marca de la casa. El modelado de la tinaja ha llegado a su fin. La pieza está lista para reposar, secarse y, junto a otras, pasar a cocerse en el horno. El horno de los tinajeros es amplio, descubierto en este caso, y de forma semejante a una tinaja. La parte inferior, destinada a la combustión de la leña, se comunica con el cuerpo central a través de unos agujeros que atraviesa el calor generado. Una puerta lateral es la vía de acceso al interior. Enjornar le dicen en Torrejoncillo al proceso de introducir las tinajas en el horno y cocerlas. La disposición de las piezas dentro está condicionada por su volumen. Los conos de mayor tamaño y las tinajas grandes, que se diferencian de estos por su figura panzona, ocupan el primer piso de la hornada. El barro es un material frágil. El calor lo merma, la humedad lo dilata. Es por esto que, con sumo cuidado, los tinajeros colocan las piezas encajadas entre sí, con una distancia de seguridad que previene cualquier dilatación, y perfectamente sujetas gracias a los calzos de pared y los de suelo, que las fijan en su posición. La pieza de mayor tamaño la colocan los tinajeros en el centro del horno. Las dimensiones de las tinajas se miden por arrobas, desde una arroba, las más pequeñas, hasta 30 arrobas, las de mayor capacidad. Además de los calzos que inmovilizan las tinajas, en el enjornado los tinajeros se preocupan de evitar que el calor de las llamas recuezca las piezas quemándolas, tiznándolas de color negro. Con este fin, disponen trozos de tinajas rotas o retejones, junto con los pedazos de teja o tapaderas. Se colocan en lo que son los agujeros, que nosotros lo llamamos aquí aviones. Los antiguos alfareros, que habitualmente enfrentaban solos el trabajo de una hornada, recordaban la pesadez de la faena. En rellenar lo que es enjornar,
Se tardaría medio día, entre unas cosas y otras, taparlo y tal, medio día. Lo que es la cabida que hace y hacerla, tardaría más o menos pues, aproximadamente como un mes. El horno transformador, en contacto con el fuego y con la madre tierra, siempre ha sido objeto de una admiración que considera sus barros como parte de la evolución humana. No, yo creo que mejor que... Para evitar que el calor se disperse por la parte superior del horno, los tinajeros lo van tapando con piezas rotas de las tinajas cocidas en anteriores ocasiones. Rellenado el interior con las tinajas y cubierta su altura con los restos, el horno está dispuesto para el cocimiento. El fuego arderá aproximadamente 12 horas. Entretanto, el aumento de la temperatura debe ser progresivo para no alterar de golpe el estado de las piezas. Una lumbre continua que al principio se alimenta con encina, dada su lenta combustión, y que luego se sustenta voraz con todo tipo de leña. Cuando la hornada está cocida, llega el momento de desenfornar. Así denominan los tinajeros al proceso de sacar las tinajas todavía calientes comprobando su cocción. La calidad de una tinaja se conoce más que por el color, por su sonido acampanado. Las modas estéticas, siempre volubles, han hecho que las tinajas requemadas, antaño despreciadas por su tara negruzca, se hayan convertido en las piezas más buscadas en el mercado actual. Las tinajas reposarán en el taller, dispuestas al último tratamiento. Empegar la tinaja consiste en impermeabilizarla para guardar sin filtraciones el vino. Antonio recalienta con el soplete la pieza. El calor en el barro es necesario para fundir el material que lo reviste aislándolo, la colofonia o resina de pino que sustituye a la antigua pez de la que conserva su nombre. Unos puñados de pez. La pez, que sirvió para calafatear los barcos, recubrir el interior de las botas de vino e incluso inmovilizar piernas y brazos fracturados como si de una escayola se tratase, da textura al interior al solidificarse y garantiza la conservación íntegra de los productos contenidos. Las tinajas han perdido utilidad ante el avance de los materiales sintéticos y baratos. Sin embargo, el esfuerzo, la habilidad e imaginación que han de ponerse en su elaboración la han convertido en un complemento ornamental apreciado por decoradores y coleccionistas. Los tinajeros de Torrejoncillo siguen trabajando con el mismo interés y entusiasmo que sus ancestros, distinguidos por la estrella davídica, tradición y trabajo que se aúnan en la artesanía viva del Valle del Alagón.